Imperio de Libertad. La historia de Amway y lo que significa para usted. En 1959, dos amigos de la infancia tuvieron una loca idea. Decidieron comenzar una compañía formada no por empleados sino por propietarios, hombres y mujeres independientes persiguiendo los límites de sus sueños. La compañía se beneficiaría con la conjunta inteligencia, energía, creatividad e impetuosa iniciativa de esos propietarios. Pocos sabían Rich DeVos y Jay Van Andel ese día de 3 décadas atrás que la compañía que ellos fundaron en los sótanos de su hogar, Amway, continuaría hasta llegar a ser una sensación multimillonaria que ha reforzado la economía mundial y en el proceso ha transformado las vidas de sus más de 3,5 millones de distribuidores. En el Imperio de Libertad, usted conocerá los secretos del increíble éxito de Amway. Conocerá gente que todo el mundo y todas las esferas quienes han tomado el timón de su vida. Ellos son doctores, abogados, amas de casa, choferes de camiones, son maestros y trabajadores de construcción, secretarias, ingenieros. Son hombres y mujeres con deseos de trabajar para sí mismos, que quieren asegurar la calidad de su futuro. Son padres que quieren brindar la mejor educación a sus hijos. Son personas como usted. Esta es una de las historias de sueños y de éxitos duramente ganados. Esta es una historia de personas como usted, quienes están logrando un grado extraordinario de libertad personal. Usted debe a sí mismo leer este importante libro. Acerca del autor, James W. Robinson, autor de Después de la Revolución, Haciendo negocios en Vietnam y los mejores discursos en 10 simples pasos, es un veterano escritor de discursos y comunicador político que ha trabajado para algunos de los líderes comerciales top de América y funcionarios electos, incluyendo a Ronald Reagan, al ex gobernador de California, Jorge Deukmejian, y al fiscal general Dan Lundgren. Es actualmente el vicepresidente en asuntos políticos para American Trucking Association. Nota de los editores. En esta época particular de la historia de la humanidad en que se confrontan el más grande desarrollo tecnológico jamás imaginado y la agudización de profundos problemas sociales que alejan a cada vez más sectores marginados de los beneficios de la tecnificación, el hombre está en la búsqueda de alternativas que brinden soluciones a esta y a otras tantas paradojas que aquejan al momento en que vivimos. Este libro representa justamente esa búsqueda. El avance de la tecnología en la comunicación e información aplicados a la actividad empresarial han revolucionado los negocios, permitiendo una expansión económica sin precedentes, conducentes a la globalización, haciendo entrever que en el futuro no muy lejano, las fronteras territoriales no tendrán correspondencia con la realidad de los negocios virtuales. Sin embargo, el hombre está lejos de vivir plenamente de los beneficios que le ofrece este notable crecimiento. Horarios exonantes, la labor, la preocupación por la subsistencia ya no garantizada, la competencia encarnizada de un capitalismo deshumanizado, reducción de los planteles estatales corporativos, los escasos recursos y preparación para afrontar el inicio de propios emprendimientos han desenfocado al hombre de nuestros días de sí mismo y de su familia, de su crecimiento como ser humano en el sentido total de la palabra, en la relación solidaria para con sus congéneres y con la naturaleza. Si bien este panorama parece desolar, es, a nuestro entender, un momento clave y crucial en que aparecen alternativas resultantes de iniciativas individuales u grupales más allá de la mera intervención de los gobiernos o instituciones. Esto nos ha motivado a presentar este libro que esperamos brinde al lector una luz en su camino de búsqueda de soluciones hacia una vida mejor, en todo el sentido de la palabra. El autor James W. Robinson hace gala su dominio multifacético de temas de actualidad para presentar una actividad empresarial,
un tema que en el mundo de los negocios es relativa y extrañamente desconocida, inexplorada, incomprendido y hasta criticado. Imperio de Libertad. Un título que puede desconcertar a muchos que no están familiarizados con el tema, y aunque aquellos que desarrollan esta actividad empresarial, el marketing de redes de trabajo o network marketing. Hemos tenido que sumergirnos en el mundo interno de esta área empresarial para ver verdaderamente, imbuirnos en su espíritu y así comprender en su real sentido lo que el autor de la obra escribe. Es la historia de una iniciativa dentro de la libre empresa que marcó y cambió el rumbo de los negocios hacia su crecimiento solidario con los valores de la humanidad. Y es la historia de personas comunes y corrientes como nosotros que están rompiendo las estructuras de los negocios para el siglo venidero, que están llegando a tener éxito dentro de este gran movimiento económico mundial, que ha traspasado las fronteras y que potenciado por el desarrollo tecnológico actual, está dando las herramientas para obtener la tan deseada libertad y seguridad financiera. No descuidado, sin embargo, el crecimiento personal y todo lo que esto atrae aparejando. Ser dueños de su propia vida. Prólogo. El crecimiento de Amway, operado desde un sótano de pequeño pueblo rural en 1959, fue un fenómeno global multibillonario que involucra 2,5 millones de personas en más de 70 países y territorios. Hoy en día es en más de 100 países. Hoy es 2026. Este libro lo escribieron hace ya bastante tiempo. Es una de las exitosas historias de negocios más espectaculares de América. Pero es mucho más que eso. La historia de Amway intensa y poderosamente nos recuerda a todos que los valores que tanto apreciamos, libertad, empresa privada, iniciativa individual, responsabilidad personal y amor a la familia, son universales tanto en el alcance como en su significado. Una vez liberados, son invencibles e imparables en cualquier país o cultura. Debería sorprendernos que cuando Amway abre sus puertas en un país reciente, liberado del yugo del socialismo, decenas de millones de personas esperanzadas virtualmente derriben las puertas para entrar. La fórmula ganadora de Amway de brindar a la gente corriente una oportunidad de negocio de bajo costo y así darles un medio para lograr sus sueños responde a cualidades que son simplemente de origen americano, sino de origen humano. No se inició de esta manera. Amway comenzó simplemente cuando 2 hombres jóvenes de medios limitados se presentaron a encontrar una mejor forma de alimentar a sus familias. Ellos concluyeron creando un negocio que ahora alimenta a millones de familias. Hoy, con una organización de venta directa, Amway es una fuerza conductora del puente movimiento económico, social y político que está fundamentalmente cambiando nuestros países. Asistido por comunicaciones y tecnología de información de uso simple para el consumidor, baratas pero poderosas, las filas de independientes y de pequeñas empresas de propiedad familiar están engrosándose rápidamente. Como concluyó en mi reciente libro, Fusión en Main Street, Meltdown on Main Street, la revolución de los pequeños negocios está aquí para quedarse y tendrá una decisiva influencia en nuestra economía y en nuestro proceso político en los años que vendrán. Amway está a la vanguardia de esa revolución. La rápida expansión corporativa de Amway, su impacto en la economía mundial y su rol en cambiar la fórmula en que los consumidores compran productos de uso diario hace que esta es una historia fascinante. Más importante, la historia de Amway es una historia sobre la gente. Desde la cima hasta el fondo, desde el comienzo hasta el fin, el carácter de la compañía se define por la calidad de su gente. He conocido a los fundadores Rich DeVos y Jay Bernardal por más de 20 años. Personal y profesionalmente, a diferencia de algunas personas sumamente exitosas y ricas, cuando más se conoce a Rich y a Jay, más gustas y más se los respeta. Cuando uno piensa en ellos, inmediatamente piensa en palabras como integridad, lealtad, devoción a la familia, valor para tomar una decisión, sea en negocios, política o vida, y que nunca les molesta la crítica o las consecuencias.
Cuando Rich y Jay dicen que este negocio es magnífico para las familias, ellos quieren decir justamente eso. Amway ha sido siempre un asunto familiar para los DeVos y los Van Andel. Sus 8 hijos están profundamente involucrados en conducir la compañía hacia el próximo siglo. Cuando Rich y Jay dicen que este negocio es acerca de ayudar a otros a tener éxito, a la vez que usted también lo tiene, ellos quieren significar eso también. Su amistad y compañerismo han durado sólidos como una roca por más de 50 años. ¿Cuántos otros socios de alto perfil, especialmente en el mundo de los grandes negocios, usted piensa que han durado tanto tiempo? De vez en cuando algunos han tratado de poner obstáculos entre ellos. Eso nunca sucedió. Eso nunca sucederá. El autor de este libro, Jim Robinson, era solo un niño cuando vino a trabajar para mí en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la década del 80. Solo un chico quien ya había hecho algunos escritos para Ronald Reagan y para importantes miembros del Congreso. Desde el comienzo yo estaba impresionado por su devoción hacia el sistema de la libre empresa y el deseo de usar la facilidad de palabra para fomentar los principios sobre los cuales tanto América como la Cámara fueron fundados. Desde entonces Jim ha aconsejado a algunos de los más promitentes líderes del gobierno y del negocio de nuestro país. A finales de la década de los 80, el gobernador de California le pidió que desarrollara un plan de negocios internacional para Golden State y establecer una red de 5 oficinas comerciales en California en el extranjero. Él ha escrito 5 libros antes que este, cubriendo temas tales como las comunicaciones en los negocios, política, oportunidades comerciales en Vietnam. Es la persona Es la persona ideal para contar la historia de Amway en momentos en que la compañía entra en un nuevo y excitante capítulo como fenomenal global de esta mejorando positivamente, que está mejorando positivamente las vidas de las personas en más de 70 países, hoy en día en el 2026 más de 100. Si usted está en el negocio Amway o en cualquier negocio donde haya alcanzado la cima personal hacia su cual se ha esforzado o está anhelando un nuevo comienzo, le recomiendo este libro. Es una noble historia extraordinariamente contada, una historia de gente común logrando cosas comunes cada día y en el proceso cambiando el mundo para mejor. Richard Lesser, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Reconocimientos. La ayuda viene de una variedad de formas cuando uno está escribiendo un libro. Agradezco a todos aquellos quienes apoyaron este esfuerzo con tantas formas diferentes que me ayudaron a visualizarlo. Basil Jabalí probó ser no solo un devoto amigo, sino un consagrado investigador, creativo y hábil. Ben Nancy Dominitz me guiaron e inspiraron en cada paso de este camino, gracias también a Jim Dornan, Jim Elliot, Jim Flor, Brian Hayes, Pat, Betty Kafudman, Frank Morales, Willie Victor, Dan Burnett Williams y muchos otros líderes de Amway quienes dieron su tiempo y su sabiduría para ayudarme a hacerlo correctamente. Tom Donoghue y Dick Lesser por su guía y por su continua desafiándome personal y profesionalmente. Kim Bruyan Beth Dornan en la corporación Amway. Karen Blanco, Steve Martin, Susan Silvia y Jennifer Bassett Sander en prima. A los muchos silenciosos héroes de Amway, a quienes me hablaron personalmente por teléfono a través de cassettes. Hay demasiados para mencionar aquí, pero espero que la mención de sus historias y experiencias en este libro demuestre mi gratitud. Gracias también a Tony Green, Susie Matthews y mis colegas en ATA, y a Duke y Dagny por estar siempre allí. Sé que siempre estarán. Nota al lector. Este libro es un informe de extraordinario movimiento de negocios que le ayuda a la gente a crecer en su habilidad para hacer grandes cosas a través de esta libre empresa. Amway es precisamente llamado de varias formas un negocio de venta directa, un negocio de network marketing y un negocio de marketing multinivel. Fundamentalmente, Amway es un negocio de liderazgo concerniente a la gente, de manera en que para contar esta historia comencé hablando con tantos líderes del negocio como mi tiempo y el de ellos lo permitía. También extraje información e inspiración de excelentes informes escritos que han aparecido en el pasado, como libros como Compassionate Capitalism de Rich DeVos, Capitalismo Solidario,
Reunirme con esta gente exitosa y optimista ha sido una experiencia enriquecedora. Podría haber pasado fácilmente un año más y 2 años más solo conociendo a la gente de Amway. Pero esta es una historia que necesita urgentemente ser contada. Hay tanto negativismo allá afuera, no solo sobre Amway, sino sobre la vida misma, de manera que tuviéramos que equilibrar el deseo de incluir más gente en este libro con la necesidad de contar una historia que creo que muchos están ávidos de escuchar hoy. A los muchos grandes líderes de Amway les digo, si puedo hablarles incluso a ustedes y a su organización en este libro, les agradezco por compartir un poco de sus vidas conmigo. Si no pude, por favor comprendan que no es por reflejo de sus logros o de su organización. Espero encontrarlos pronto. Más importante aún, es que nosotros determinamos los correctos antecedentes sobre este maravilloso negocio y desparramemos su mensaje de esperanza y tanta gente como sea posible. Esta misión, estoy segura que estarán de acuerdo, trasciende cualquier inquietud sobre quién está mencionado en este libro y quién no lo está. Como dice la frase, la manera alta eleva todos los botes. Hay solo un plan de Amway. Aquellos quienes no están en el negocio Amway, me gustaría que entiendan que por cada historia narrada en este libro hay 10, 50 y 100 historias nunca dichas. Este es el poder de este negocio. Las personas quienes comparten sus vidas con ustedes en las siguientes páginas fueron elegidas no por quién son, sino por quien los representan. Espero que ellas enriquezcan sus vidas como han enriquecido la mía. James W. Robinson. Capítulo 1. Viaje de descubrimiento. Para millones de personas en el mundo, Amway aparecía justamente como usted piensa que es, una loca idea. Rich DeVos. Tengo una gran pregunta para ti. Yo fui un poco intimidado por la forma directa de Pat Kaufman. Pat y su esposa Betty son líderes reconocidos nacionalmente en el negocio de Amway, habiendo logrado el nivel de distribuidor directo diamante ejecutivo en la organización internacional Connection. Estuve entrevistándolos para mi libro sobre este fenómeno de 6.3 billones y se suponía que era yo el que hacía las preguntas. Seguro, Pat, contesté adelante. ¿Cómo puede ser que tú, un adulto de media edad, nunca antes has sabido de Amway? Nunca te has cruzado con Amway antes. ¿De qué otra manera podría responder? Esta es una buena pregunta, respondí. Una muy buena pregunta. Después de todo, yo había servido en los altos cargos en el negocio en el gobierno. Había escrito discursos para congresistas, candidatos, presidentes, gobernadores y convenciones políticas nacionales. Había ayudado a darle forma a la política de los negocios y a la estrategia de comercio internacional para la nación-estado de California. Yo había establecido oficinas extranjeras en Hong Kong, Japón y la Ciudad de México, y había escrito un libro sobre el emergente mercado de Vietnam. Pero no sabía nada sobre Amway. A nadie siquiera me había acercado a ella. En todos estos círculos en los cuales viajé, nunca había conocido un solo distribuidor de Amway. Claramente, tanto como en el negocio ha crecido, grandes segmentos en el mundo profesional aún tienen que ser introducidos a Amway. Para ser totalmente preciso, ya no había encontrado un hombre involucrado en los negocios Amway. Fue en 1981. Yo era nuevo en mi trabajo como escritor de discursos en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Una de las primeras reuniones a las que asistí fue una asamblea del plantel de directores de la Cámara y un importante y carismático hombre quien me recordó a una combinación entre Jim Sterwan y Billy Graham, se levantó para hablar. Muchacho, si pudo hablar. Palabras hermosas e inspiradoras sobre América y la libre empresa, me acerqué y me presenté. Él era Jay Van Andel, cofundador de Amway. Me encantaron sus palabras. Yo sabía que él era importante, pero realmente no tenía ni idea en
en lo que él hacía para vivir. A pesar del discurso de Pat Kaufman, el hecho de que nunca me había interesado en el negocio probablemente no había sido mucha pérdida para Amway, pero yo ahora me doy cuenta que ha sido una gran pérdida para mí. Permítame contarte el porqué. En el curso de mi carrera en la política y en los negocios, mi trabajo ha sido vender los principios de la libre empresa y el gobierno limitado. La única forma del gobierno verdaderamente compatible con la libre empresa. Hice mi trabajo bastante bien y creía apasionadamente en lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué es una de las primeras cosas que los auspiciantes de Amway enseñan a sus nuevos distribuidores? Tienen que conocer los productos, tienen que usar los productos. Yo vendía la libre empresa a otros miembros de la mayoría del tiempo cobrando un sueldo del gobierno. Era un producto que yo no usaba y que realmente no conocía. Descubrí eso en una forma dura. A finales de 1990, el gobernador de California, George Meehan, estaba completando 8 años exitosos en Sacramento. Yo había sido miembro de su staff personal desde el comienzo. Ambos y muchos otros en la administración ahora enfrentábamos la perspectiva de comenzar un nuevo capítulo en la vida privada. El gobernador estaba entusiasmado ante el desafío. Él había servido a los californianos honorablemente en varios ministerios por un total de 28 años. A diferencia de muchos otros en política, no mantuvo negocios o entradas de modo extraoficial. Ahora él estaba listo voluntariamente para abandonar los privilegios del poder por la promesa de organizar clientes y ejercer leyes para una jurisprudencia en Los Ángeles. Pensé que yo también estaba listo. Rechacé un trabajo con la gran corporación de comunicaciones en Costa Este, la que pagaría más dinero que alguna vez hubiera soñado en mi vida. La rechacé de manera que pude independizarme y abrir mi propio negocio en relaciones y asuntos públicos. El plan parecía bastante bien. Como un exgobernador, como mi primer cliente para quien yo continuaría escribiendo discursos, manejando requerimientos de los medios y ayudando a alinear los compromisos verbales, yo construiría un negocio alrededor de mis considerables contactos del gobierno y los medios en California. Presentando mi ideal al gobernador Duckman en los meses de cierre de la administración, recuerdo bien sus palabras. Ve por ello. Es una oportunidad de vivir realmente la vida sobre la que has estado escribiendo y tratar de convencer a otros para que lleven la vida de un empresario independiente, no dependiente del gobierno, solo tú mismo. Fracasé. Y tengo una docena de excusas para explicarte por qué. La economía dio un giro negativo. La gente me hizo promesas que no cumplieron y yo no tenía el apoyo suficiente del personal. Mi continuo trabajo para el exgobernador me llevaba demasiado tiempo. En 9 meses yo regresaba al gobierno, a un puesto más bajo y ganando menos dinero que el que había ganado en el despacho del gobernador. Pasé un largo tiempo tratando de descifrar lo que andaba mal. ¿Por qué yo estaba tan pobremente equipado para vivir? No solo predicar los principios de la empresa privada en la cual creía tan firmemente. No fue hasta que llegué a conocer a la gente de Amway y escuchar sus historias que finalmente lo deduje. Todo se redujo a esto. Yo estaba asustado. Me faltaba confianza en mí mismo. Le temía el rechazo. Yo era incapaz de desarrollar un plan para el éxito. No pedía ayuda a nadie porque pensaba que ser un empresario significaba que tenía que hacerlo todo solo. Parece tan claro ahora. Estaba tan acostumbrado a tener grandes y poderosos CEOs oficiales del Poder Ejecutivo y lobistas golpeando mi puerta. No podía imaginarme teniendo que golpearla en la de ellos. Esto me avergonzaba. Realmente me encontré discando números de antiguos asociados y contactos para buscar negocios. Así estaría a salvo, al menos por otro día. Cuando hice llamadas en frío a desconocidos, rogaba que me atendieran contestadores automáticos de manera que pudiera demostrar, aunque sea por una hora más, un día más, la posibilidad de otro rechazo. ¿Cuánto podría haberme beneficiado de un entusiasmo de Mitch o de Thierry Salas, distribuidores directos Triple Diamonds en Amway en Australia? Mientras construían su negocio Amway, ellos llegaron a ser expertos en materia de rechazos.
Quiero que tú pienses en nosotros cuando las cosas andan mal. A Mitch le gustaba decir a los distribuidores que recién iniciaban el negocio Amway. Cuando ellos lo estaban comenzando, experimentaron 42 rechazos en su lista de prospectos. En lugar de arrollar la toalla, ellos se volvieron totalmente determinados a tener éxito. Me sentí rogando a la gente quienes nos rechazaban. ¿Qué te sucede? ¿No amas a tus chicos? En ese lugar de nosotros simplemente decidimos hacer lo que fuera necesario para tener éxito. Y ellos lo tienen. Mitch y Desiree Sala hoy lideran una de las líneas de auspicio más prósperas en Amway en Australia. Todo esto estaba corriendo rápidamente por mi mente cuando me dirigí al este por el camino Fulton, en las afueras de Grand Rapids, hacia el campo de colinas verdes de Michigan rural. Rápidamente comencé a preguntarme si había hecho un giro equivocado. Había volado al aeropuerto de condado de Kent más temprano ese día y yo no vi nada excepto granjas lecheras mientras el avión se aproximaba y aterrizaba. Ahora estaba realmente perplejo. No era posible que haya un gran negocio de multimillones de dólares operando en más de 70 países y territorios escondidos en este escenario pastoral. De repente llegué a la cima de la próxima colina y pude verla, una ciudad dentro de sí misma. Casi 2 kilómetros de oficinas, fábricas, depósitos, decenas de astilleros y estacionamientos, una colmena de actividad, grandes equipos y productos manufacturados y envasados en forma reciente, desembarcando buses llenos de flamantes distribuidores directos llegando a los seminarios con caras brillantes de esperanza y voces llenas de expectativa. Yo en la sede de la Mundial de Amway en Ada, Michigan, el nervioso central de una de las más grandes compañías de venta directa en América y la 22ª compañía privada más grande del país, con 2,5 millones de distribuidores independientes, teniendo sus productos alrededor del mundo. Las ventas minoristas estimadas en Amway se elevaban a los 6.3 billones en el año fiscal que finalizó en agosto de 1995, un incremento de 19% sobre el año anterior y 2.600 veces el nivel de ventas de 1960, primer año completo de operación de la compañía. Ahora estamos en el 2026. Este libro fue escrito hace más de 11 años. Las estadísticas actuales son diferentes. Apoyando este alcance global de las ventas están más de 450 científicos y otros miembros del personal profesional trabajando en 57 laboratorios de investigación y de desarrollo. La compañía tiene más de 100 patentes sobre productos mundialmente reconocidas y mantiene más de 3 millones de metros cuadrados de comodidades para 13,000 empleados. Amway opera en más de 70 países y territorios, habiendo abierto 20 nuevas filiales solo en el año desde 1990. Hoy en día, en el 2026, las estadísticas son diferentes, son más. Reflejando el sorprendente crecimiento, me desvié del camino y fijé la mirada en el complejo de la sede. ¿Qué habrá detrás de tan espectacular éxito? ¿Qué lo explica y cómo ha podido suceder frente a todo lo negativismo que rodea tanto a Amway como a otras compañías de venta directa? Me enfrenté con tal negativismo mientras escribía este libro. No pude encontrar el número de veces de amigos y asociados profesionales cuando escuchaban sobre mi tema gruñían y decían, oh no, Jim, debes estar bromeando. Interesantemente, ninguno de ellos había sido parte del negocio. Todas estas reacciones ocuparon mi mente mientras estacionaba en la banquina de Fulton Row ese cálido día de verano. Y luego pensé en la escena de Jim Dornan presentó recientemente al otro lado del mundo. Como fundador y presidente de Network 21, una de las más grandes organizaciones de distribuidores de Amway, el liderazgo de Jim ha sido útil en abastecer el fenomenal crecimiento de Amway
en los mercados internacionales desde el sudeste asiático hasta América Latina y Europa Oriental. Él no, en, él no lo admitirá o hablará sinceramente de ello, pero el hecho de que en muchos de aquellos mercados en crecimiento Jim Dornan, acompañado de su esposa Nancy, no solo son nombres familiares, sino también han alcanzado estatus de héroes en muchas sedes. Gracias a los pioneros como Robert Akasa, Kip Hall y Linda August, Network 21 tienen una parte significativa del negocio Amway en Indonesia, uno de los países más probados del mundo. Me dijo Jim recientemente, uno de nuestros distribuidores downlines en Christine Wan era una estudiante universitaria de 24 años y el tipo de oveja negra de la familia cuando su padre le presentó por primera vez el plan de ventas y marketing de Amway. Él estaba tan entusiasmado. Al volver a la universidad, comenzó a trabajar auspiciando gente a su primer seminario el fin de semana del Network 21. Recurrieron 2.500 personas. 6 meses después, él trajo 2.500 personas de su propio equipo y un rally donde Nancy y yo exponíamos. Ustedes lo creerán, no lo creerán, pero más de 7.000 indoneses llegaron a ese estadio. La recepción que recibimos fue increíble, los aplausos, el entusiasmo. Era un espectáculo interesante ver a las mujeres de la fe musulmana vestidos con sus tradicionales ropas y brazos extendidos hacia arriba, aleteando y gritando junto con todos los demás. ¡Qué lindo! Yo sueño con que exista como una comunidad donde aquí en Estados Unidos, yo vivo en Pensilvania, nos podamos reunir entre culturas. Yo trabajo con diferentes personas, por ejemplo, de los judíos, y he intentado muchas veces ser amiga de las árabes o de esas mujeres que viven cubiertas, no sé exactamente qué religión son. Cuando voy al parque con los niños y yo les cambio el teléfono y todo, y para ser amigas, y no he podido lograrlo. pero yo sueño porque Estados Unidos es un país muy diverso, pero como muy seccionado en cuanto a la cultura. Y a mí me gustaría que los niños crezcan como que si fueran uno solo, que ellos se vivan así. El amigo judío, el amigo de origen hispano, el amigo anglosajón, el amigo de la India, todos como uno solo, o sea, somos un mismo país. Qué lindo, me encantaría, sueño con eso algún día. La recepción que recibimos fue increíble, los aplausos, el entusiasmo, era un espectáculo interesante ver a las mujeres de la fe musulmana vestidas con tradicionales ropas, los brazos extendidos hacia arriba y alateando y gritando junto con todos los demás. Luego comenzó a llover, era una lluvia torrencial, los oradores eran afortunados, el escenario estaba cubierto, pero la audiencia no. Ellos se sentaron en paraván, escuchaban y vioreaban en esta torrencial lluvia monzónica. Todos los 7.000, no vi irse a nadie. Hoy Christian tiene más de 50.000 distribuidores en su grupo. Yo pensé que en esta intensa lluvia, mientras visualizaba el sueño de la fábrica de Michigan camino abajo, luego la respuesta de mi pregunta me vino con simple claridad. Tan buenos como son los productos, el plan y las estrategias corporativas, no explican adecuadamente el éxito mundial de Amway alrededor del mundo y su potencialidad como fuerza global para un cambio positivo. Es realmente todo acerca de la gente y todo comenzó con dos. Una idea loca. Seguro parecía esto mirando atrás en 1959, cuando Rich DeVos y Jay Van Andel comenzaron su nueva compañía literalmente en la planta baja, en los sótanos de los hogares de DeVos y los Van Andels en la predominante comunidad holando-americana de Ada, Michigan. Rich y Jay, como ellos eran y son conocidos y ya habían sido amigos íntimos, socios en negocios y compañeros de aventuras por casi 20 años, ellos datan el comienzo de su asociación extendida ahora por más de medio siglo, cuando Jay tenía 16 y Rich 14. A Jay su padre le acababa de dar un viejo modelo Ford A, pero tenía poco dinero para el combustible.
Rich necesitaba ir a la escuela secundaria donde ambos asistían, pero no tenía transporte. Él le pagaba a Jay 25 centavos por semana para gasolina y así habían nacido una de las más exitosas y perdurables sociedades del mundo. Su amistad se profundizó, ellos compartirían ideas y aventuras juveniles. Como hijo y nieto de emigrantes y hijos de la Gran Depresión, ellos estuvieron profundamente motivados por el deseo de lograr independencia y autosuficiencia económica. Como muchos otros, ellos tuvieron que encontrar la manera de hacerlo virtualmente sin dinero para la puesta en marcha. Tenía que haber otra forma para gente como nosotros, quienes querían comenzar un negocio propio. DeVos más tarde escribió: aquí teníamos una habilidad para las ventas y mucha ambición, pero ciertamente nosotros comenzamos teniendo los recursos de capital necesarios para abrirnos una brecha en el inestable mundo mercantil que ahora representamos. Este sueño era considerado mientras los dos hombres jóvenes entraron al servicio militar. Jay llegó a ser oficial en la Fuerza Aérea. Rich ingresó en la Unidad Aérea del Ejército. Sus traslados se separaron y Jay y Rich por varios años, pero sus planes y sueños continuaron interrumpidos a través de correspondencia. Ininterrumpidos. Su experiencia en la aviación militar les convencieron que podían hacer dinero a partir del nuevo enamoramiento de América con el mundo de la aviación. Entonces, cuando volvieron a Michigan, decidieron probar esta percepción y capitalizar su experiencia, comenzando su primer negocio, una escuela de aviación llamada Servicio Aéreo Wolverine. Ellos adquirieron un pequeño avión por $700 y alquilaron un instructor para el mismo mientras se enfocaban en reclutar estudiantes. A eso lo siguió el puesto de venta de hamburguesas con servicio para automóviles y un pequeño negocio que vendía accesorios a los estudiantes. Los primeros negocios de Rich y Jay fueron razonablemente exitosos, pero los socios rápidamente comenzaron a cuestionar su potencial para el crecimiento a lo largo del plazo, de manera que ellos vendieron los negocios y empezaron a buscar nuevamente. Pero primero ellos emprendieron algo que parecía ser una loca aventura. Al decir que querían navegar hacia Sudamérica, los amigos adquirieron una goleta de 11.600 metros y partieron hacia el Caribe. Se dirigieron hacia la costa de Cuba, donde su barco empezó a hacer agua, un montón de agua. Fueron rescatados por una embarcación de pasajeros, rehusando regresar a casa frustrados. Los aventureros hicieron un cambio por tierra, mar y aire hasta que llegaron a Buenos Aires. Ellos volvieron a casa antes del gran interés local en su historia y ganaron considerable práctica en el arte de la oratoria y la representación cuando ellos contaban sus escapadas y audiencias ansiosas. Volviendo sus vistas al mundo de los negocios, Jay y Rich formaron una compañía apropiadamente llamada Raji Yarri Corporation, el único nombre que ellos no estaban realmente seguros de los que productos querían vender o cómo. Ellos todavía estaban buscando una fórmula ganadora. El momento crucial vino en 1949, cuando el primo segundo de Jay, un hombre llamado Neil Pascant, les dijo sobre un negocio en el que había entrado, vendiendo un producto como suplemento alimentario nutricional para una compañía llamada Nutrilite. Nutrilite había sido fundada por Carl Renborg, quien cuando estuvo prisionero en un campo de detención chino en la década de los 20 sobrevivió comiendo plantas cocidas y huesos de animales. Rankborg regresó más tarde a los Estados Unidos con una fuerte creencia en los beneficios para la salud de las vitaminas y suplementos nutritivos. Al comenzar Nutrilite, él no era solo un pionero de la salud y en la manía del estado físico, sino en muchos aspectos el padre fundador de la venta directa. No solo los productos Nutrilite tenían una cautivante fascinación, sino que también la compañía tenía una forma especial de marketing. Los distribuidores vendían los suplementos directamente a los consumidores. Ellos ganaban una utilidad de esas ventas, como así también de las ventas de otros distribuidores que ellos auspiciaban.
Rich y Jay fueron convencidos rápidamente de que esta era una fórmula ganadora. Ellos invirtieron $49 en un kit de ventas y algunos productos y comenzaron a reclutar distribuidores, mostrando las destrezas de presentación que ellos habían pulido después de su regreso de Sudamérica. Dentro del primer año, ellos engrosaron su capital a $82,000. Aumentaron esta suma 4 veces al año siguiente. Pronto ellos habían construido una de las más exitosas distribuidoras Nutrilite en América. Los negocios y el crecimiento personal continuaron a través de la década de 1950 con Rich y Jay formando sus familias. Durante 1958, sin embargo, conflictos internos dentro de la gerencia de Nutrilite precipitaron a ambos junto con los principiantes distribuidores a desarrollar su propia organización y línea de productos mientras todavía vendían los productos Nutrilite. La American Way Association establecieron ese año Amway Corporation al año siguiente, instalando un negocio en los sótanos de las casas de los DeVos y de los Van Andel. En 1959, Jay y Rich adquirieron los derechos para un novedoso limpiador multiusos que era concentrado e inofensivo para el medio ambiente. Hoy LOC Liquid, limpiador orgánico líquido, está todavía orgullosamente calificado como producto número 1 de los extensos catálogos de Amway ofrecen sus clientes. Como un producto de calidad y un plan de negocios que ponía en sueño una vida mejor a manos de la gente común, Rich DeVos, Jay Van Andel y la compañía que ellos fundaron comenzó su elevada meteórica. Hoy el sueño de construir un negocio propio es una ferviente misión que está atrayendo a millones de personas de diferentes formas de vida alrededor del mundo y modelando nuevamente la economía global en forma fundamental. Amway está a la vanguardia y este movimiento. Nosotros exploraremos esto y muchos otros importantes y fascinantes temas de este libro. ¿Por qué poseer su propio negocio ha llegado a ser el estilo de vida elegido en los años 90? ¿Qué hacer tan rápidamente? ¿Qué hace crecer tan rápidamente a Amway, particularmente en el campo internacional? ¿Cómo la tecnología ha aumentado en forma asombrosa sus oportunidades para el éxito? Cómo la tecnología ha aumentado en forma asombrosa sus oportunidades para el éxito como propietario de un negocio independiente. ¿Por qué los independientes son el grupo de trabajadores más rápido de crecimiento en nuestra economía? ¿Por qué Amway atrae a tal diversidad de personas, desde opulentos doctores y abogados en los Estados Unidos, Canadá, y amas de casa en Japón y operarios en Polonia, y también amas de casa en Estados Unidos, porque yo soy ama de casa y vivo en Pensilvania? ¿Cómo Amway ha tenido tanto éxito en abrir los duros mercados extranjeros cuando tantos otros han fracasado? ¿Cuánta gente realmente lo hace en Amway? Y a la industria alternativamente conocida como venta directa, marketing multinivel, network marketing. ¿Cuánto cuesta comenzar? ¿Por qué los propietarios de pequeños negocios se están volviendo agentes poderosos para cambio político y social? ¿Cómo usted puede construir y dirigir un negocio multinacional desde su sótano o algún rincón de su casa, así como Rich DeVos y Jay Van Andel lo hicieron? Pero lo más importante, nosotros vamos a revelar la verdadera naturaleza de ese negocio, a menudo difamando e incomprendido. Por favor, comprenda, he llegado a mis conclusiones independientemente. Yo no soy un distribuidor de Amway, ni recibo ninguna compensación de Amway Corporation. Antes de comenzar a escribir este libro, yo, como la mayoría de gente, no apreciaba completamente cómo Amway está transformando la vida de millones de hombres y mujeres a través del mundo y en el proceso revolucionando el mundo de los negocios. Ahora, sin embargo, habiendo entrevistado innumerables distribuidores de Amway, comprendo por qué miles de personas se sentarían estáticamente en medio de un viento mosaico solo para conocer las oportunidades que Amway ofrece. En este libro exploraremos cómo y por qué Amway ha podido mejorar tantas vidas y expandir más allá de los negocios. Algunos se han vuelto ricos en Amway, tantos más se han enriquecido. El siguiente capítulo es el 2 y se llama El mejor de los tiempos, el peor de los tiempos.